Abogados del proyecto Inocencia y también de la práctica privada radicaron en horas de la tarde una moción de nuevo juicio para los convictos por el asesinato de la ex reina de belleza, Glorimar Pérez. Solicitan además que estas personas sean excarceladas lo antes posible. Esto luego del resultado de la prueba de ADN post sentencia realizada a los reos, alegadamente exculpatoria sobre este crimen. Y sobre este caso y el proceso a seguir, conversamos a fondo con el licenciado Osvaldo Carlos, quien es abogado de Nelson Ortiz, uno de estos convictos. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Usted lo representa en el Foro Federal? Sí, este caso ahí está dividido en una demanda que se radicó hace ya casi un año en el Foro Federal, antes de que en Puerto Rico tuviésemos una ley que permita el ADN post sentencia. Luego que se radicó el caso mío, se creó esa ley, fue aprobada y firmada por el gobernador, y eventualmente pues el proyecto Inocencia radica entonces una petición bajo el amparo de esa ley para que a estas personas se les conceda las pruebas de ADN. Lo que ya ocurrió. ¿Qué es lo que usted plantea en el Foro Federal que va asentando las bases y eventualmente posibilita que se cree el Estado de Derecho? Este caso es bien interesante porque hubo que crear el Estado de Derecho para poder encaminar la inocencia que alegan estas personas. Sí, correcto. Nosotros pasamos a un caso del Tribunal Supremo, que es el caso de Osborne. Y este caso, luego que se vio, que es un caso del Estado de Alaska, luego que este caso se vio, todas las jurisdicciones en Estados Unidos comenzaron a aprobar leyes permitiendo el ADN por sentencia. La única jurisdicción que no había aprobado legislación en ese sentido era Puerto Rico. Y cuando nosotros radicamos el pleito en la Corte Federal, donde señalamos que es una violación de los derechos civiles de las personas convictas, que no se les permitirán las pruebas de ADN en Puerto Rico, la única jurisdicción donde no se permitía, pues entonces el Senado y la Cámara se movieron y aprobaron una legislación. ¿Ese caso a nivel federal está activo todavía? Está activo. Y va a depender obviamente mucho del transcurso de lo que ocurra a nivel estatal, ¿o no? Sí, porque este caso también plantea daños y perjuicios por el hecho de que estas personas, mi cliente estuvo preso todos estos años sin que se le concediese el remedio de las pruebas de ADN. O sea que tiene también una vertiente de daños y perjuicios. Ahora mismo nosotros no hemos concluido el proceso de muestreo y de evaluación de la evidencia científica que se obtuvo en la cena, porque todavía nos faltan unas pruebas mitocondriales. O sea que nosotros todavía en el caso federal no nos estamos moviendo a hacer lo que los compañeros han hecho en el foro estatal. Estamos esperando a que se realicen esas otras pruebas. ¿Y esas pruebas pueden fortalecer ambos casos, tanto el estatal como el federal? Definitivo. Esas pruebas son pruebas bien importantes porque recogen evidencia y analizan evidencia que está en el cuerpo de la víctima. Mientras que las otras evidencias que estamos hablando, que fueron objeto de muestreo, son piezas de evidencia que se obtienen del área cercana a la escena, pero no sobre la víctima. Estamos hablando de 4 vellos púbicos, que uno está en la mano derecha de la víctima, otro en la mano izquierda, y 2 en una pieza íntima, que hay que establecer de dónde, pues, quién contribuyó a esa evidencia. Y eso, la prueba mitocondrial, al faltar la raíz del cabello, la mitocondria es la única prueba que existe para determinar de dónde salen esos vellos. Usted no es abogado en el caso estatal. No. Pero es abogado criminalista. Sí. La gente se pregunta cómo es que pasando tanto tiempo se puede volver a reabrir un caso. Las reglas de procedimiento lo posibilitan. Lo posibilitan siempre y cuando se encuentre evidencia nueva. Y en este caso, pues constituye evidencia nueva el que esta prueba a la cual se le hizo esta muestra, pues reflejan que ninguno de los acusados contribuyen al ADN y que incluso en 2 de las pruebas, que es un calzoncillo y un papel sanitario que se presentaron como evidencia en el caso y que formaron parte de la prueba que evalúa el jurado, pues no contribuye ninguno de los acusados. O sea que esto constituye evidencia nueva, que hay que ver si un jurado hubiese encontrado a estas personas convictas de conocer ese hecho. Y entonces el proceso que se sigue ahora es que estas personas tienen que volver a ser juzgadas. Esa es la petición que se está haciendo. Yo esperaría que las mitocondriales sean de tal impacto que incluso el Departamento de Justicia considere el que no se tenga que pasar por ese otro proceso del juicio, sino que sea tan contundente como para establecer la inocencia más allá de toda duda razonable. Y no tengan que pasar por los rigores del proceso nuevamente. Correcto. El gobernador podría indultarlos también.
El gobernador podría indultarlo. Esa es una posibilidad más remota, pero es una posibilidad más remota. Yo creo que aquí lo que realmente va a establecer si el Departamento de Justicia accede a la desestimación de este caso es si esta prueba de mitocondrial arroja un resultado positivo, o sea, que beneficie a los imputados y que excluya a todo el mundo de esa escena. Finalmente, ¿qué consecuencias tiene esto sobre lo que es el aparato de justicia y la visión que el país debe tener sobre el sistema de justicia que tenemos en Puerto Rico? No se debe afectar porque déjame decirte que cuando se aprobaron las pruebas de ADN a nivel nacional para utilizarse en juicio, 20 personas que estaban esperando ser ejecutadas en los Estados Unidos, se les dio la libertad. O sea que hay 20 personas que pasaron por un sistema judicial en distintos estados, fueron encontrados culpables, se les sentenció la pena máxima, que es la pena de muerte, y hubo que soltarlo. Gracias por haber estado con nosotros. Con un placer.